Isaías 61, capítulo 61, verso 1 al 2. Si lo tiene, dígame amén, por favor. Dice la palabra del Señor como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de vergüenza del Dios nuestro, de venganza, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Oramos. Padre, te damos gracias porque yo sé que en la exposición de esta palabra tú harás cosas maravillosas. Pido, Señor, para que formes a esta congregación como un instrumento en tus manos. Queremos ser como una saeta, Señor, y ser impulsados por tu mano para esta ciudad, para hacer luz, para hacer bendición, para extender la mano al caído, para dar palabras de aliento al que no puede más, para dar un abrazo, una sonrisa, una palabra, Señor, una buena noticia del reino, Padre, para el corazón que ya no puede más. Ayúdanos, bendito Señor, a ser una iglesia que se levanta, Padre, y tiene el anhelo de ser alumbrado por ti, Señor. Que tengamos en el corazón esa hambre y esa sed de continuar el ministerio que tú iniciaste cuando caminaste entre los hombres, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén, Padre. Amén. Buenas noticias. Cuando usted y yo estamos hablando, hermanos, acerca de una noticia, creo de que tenemos dos direcciones para observar una de ellas. Una es una noticia que en realidad sea de alegría para el corazón, y otra que sea negativa, que lastime, que preocupe el corazón. Las noticias andan alrededor de nosotros en todo el tiempo. Algunas en calidad de informes, algunas otras en calidad de chambres, pero por ahí andan las noticias circulando, ¿verdad? Cuatro Visión, la prensa gráfica, andan de manera continua alrededor de nosotros. A veces no estamos preguntando lo que pasa, pero la gente llega y cuenta lo que está sucediendo. Claro, usted y yo no somos así. Amén. Amén. Estoy sospechando de ese amén. Las buenas noticias, hermano, y esta mañana quiero que arranquemos este precioso sermón de una manera muy especial. El día de ayer, cuando estaba leyendo la palabra, mi corazón sentía una alegría y en mi corazón había llanto porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravilloso. Este canto que entonábamos hoy cuando decía, maravilloso Jesús. ¿Cómo dice? Milagroso Señor. Cuando yo escuché esa parte, maravilloso Jesús, yo en mi corazón dije, qué increíble ha sido Dios. El día de ayer, reflexionando un poco acerca de lo que Dios ha hecho, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué tantas bendiciones? Y esto que no todas las cosas están bien. Pero refiriéndonos a la misericordia, refiriéndonos al amor, a la fidelidad, a la ternura de Dios, a la paciencia de Dios, al abrazo del Señor, aquellas caricias que Dios hace, le decía, Señor, ¿por qué eres así conmigo? Quizás a veces usted y yo le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿por qué has sido bueno en mi vida? Y el Señor el día de ayer, yo ya lo había escuchado, pero cuando lo escucha de los labios del Señor, es intenso. El Señor fue simple y a mi corazón habló y dijo, porque eres mi hijo. ¿Sabe por qué Dios ha sido bueno con usted? ¿Sabe por qué Dios cada día quiere abrazarle, quiere decirle palabras de amor a su corazón? ¿Sabe por qué cada vez que usted ya no puede, el Señor le levanta, el Señor le dice, vamos hacia adelante? ¿Sabe por qué el Señor le perdona? ¿Por qué el Señor le da nuevas oportunidades? ¿Sabe por qué? Porque es hijo de Él, porque es especial,
porque no es cualquier cosa. Y cuando el Señor habla acerca de que somos sus hijos, quiero que sepa algo: el Señor le ama a usted. El Señor le ama a usted. Creo que no me está escuchando. El Señor le ama a usted. Eso es algo que en el corazón debe producir una sonrisa todos los días. Pastor, yo no tengo dinero, pero el Señor está a su lado de manera especial. Usted a su alrededor verá gente que lo tiene todo, pero no tiene lo que usted tiene. No tiene lo que usted tiene. Pastor, pero es que yo quisiera vivir en una mansión. Quizás no tuviera lo que hoy tiene si viviera ahí. Quizás su mesa estaría llena de alimentos, pero usted no tendría paz. Quizás usted tendría todas las cosas que a usted se le placieran y se le metieran en la cabeza, pero no tendría en su corazón esa llenura del Espíritu de Dios. Entonces al final tenía razón el proverbista cuando decía: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Quien no tiene a Cristo no tiene nada. Quien no tiene a Cristo no tiene nada. Y usted y yo somos bendecidos porque Cristo nos ha abrazado y hoy somos sus hijos para gloria y honra de Él. Amén. Cuando usted y yo hablamos de buenas noticias, vamos a encontrar en el contexto de Isaías, 700 años antes de que Cristo viniera a esta tierra, encontraremos una profecía muy especial de parte de este siervo. Vamos a hacer hoy un pequeño contraste con también el Evangelio de Lucas, en donde observaremos de que esta misma profecía Jesús la cita. Y Jesús hace referencia a la razón del por qué está sobre la faz de la tierra. Empieza en Isaías 61, en el verso 1, véalo por favor conmigo. El Espíritu de Jehová, el Señor, como dice, está sobre mí, porque me ungió. ¿Quién, iglesia? Jehová. En primer lugar, iglesia amada, necesitamos considerar netamente la misericordia y el amor de Dios para con nosotros y para con esta humanidad. Cuando nosotros vemos a Jesucristo, Filipenses dirá en el capítulo 2 de que Él se despojó de todo lo que tenía. ¿Para qué? Para morir por esta humanidad, porque no teníamos en realidad esperanza. Nuestras vidas estaban completamente esclavizadas y condenadas para una condenación eterna. Pero Cristo vino y Él vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos tienen vida en este lugar? Cuando nosotros vemos a Jesucristo, vamos a observar de que la palabra clave que mueve la misericordia y el amor de Dios es compasión. Dice su palabra que Él, al ver las multitudes, tuvo compasión. Y es aquí donde quiero arrancar, iglesia, haciendo hincapié en algo. Si Cristo está en nuestro corazón, por favor, es necesario que nos sacudamos todos los estorbos que el enemigo quiere poner en nuestra vida. Si usted se siente deprimido, si usted se siente atado, si usted siente que hay esclavitud, que no puede vencer algunas cosas, necesitamos que Cristo obre con poder en medio de esa área. Y Él es capaz de hacerlo. Cristo no le llamó para que continúe en esclavitud. Cristo no le llamó para que usted continúe en medio de esa zozobra. En su vida debe de existir paz. Y cuando Jesús habló de paz, Él habló de shalom. Y el deseo del Señor, esto guárdelo en su corazón, es de que usted y yo en Él estemos completos. Que no nos haga falta nada. Ese es nuestro Dios, misericordioso. Usted y yo decimos, pero ¿por qué yo siento tantos vacíos en mi corazón? Porque el enemigo quiere robar lo que el Señor ha hecho, porque el diablo quiere mantener en nuestras vidas cadenas, pero el Señor no vino para dejar ninguna cadena en nuestra vida. Él vino para romperlas todas, y en el nombre de Jesús
Hoy se rompen esas cadenas, iglesia. Yo no sé qué cosas a usted le mantienen tan atado, que en algún momento no podemos liberarnos del carácter, por ejemplo. A veces, hermano amado, en la calle se necesita, y por favor piense y reflexione en Jesús. Cómo Jesús caminaba por las calles, cómo Jesús era su rostro, cómo era su expresión facial, cómo era Jesús, cómo se lo imagina. Se imagina que Jesús viniera entrando acá. Yo me imagino una gran sonrisa, me imagino saludando. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Proactivo. Una persona que quizás está viendo en las noticias caos, está viendo en las noticias problemas, está viendo alrededor muerte, pero él sabe que ha sido ungido para ver la bendición del Señor. Y en su actitud hay esa confianza que solamente el Espíritu Santo da. Cuando nosotros hablamos, iglesia, de la misericordia del Señor, entenderemos de que Isaías está profetizando lo que al mundo en realidad le traerá esperanza. Y para usted y para mí, Cristo no es una religión, no es una tradición. Para usted y para mí, Cristo es un modo de vida. Amén, iglesia. Hablábamos la vez anterior que si el cristianismo es una tradición o es un estilo de vida. Concluíamos en que en este tiempo necesitamos terminantemente a un cristianismo desde la perspectiva de que cada uno de nosotros lo vive en el día a día. ¿Por qué? Porque necesitamos ayudar, iglesia. Porque necesitamos colaborar. Porque necesitamos extenderle la mano al caído. Sabe que muchas veces usted y yo caminamos en muchas dificultades porque nos hemos vuelto egoístas. A veces nosotros hemos dicho, ¿cómo yo voy a ayudar a aquel si yo necesito ayuda? ¿Sabe de que a veces cuando ayudamos el Señor nos bendice? Cuando usted y yo, por ejemplo, estamos, imagínese, un poco tristes porque no hay dinero. Y de repente viene otra persona que viene quebrada también financieramente y se acerca y nos cuenta su problema. En nuestra mente a veces decimos, ¿y yo qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a motivar si yo tengo la misma necesidad? Es increíble, pero Dios es fiel en que antes que usted ayude a una persona necesitada, si usted tiene esa misma necesidad, Dios primero le ayuda a usted. Dios primero le resuelve a usted. Y el Señor pone paz en su corazón. Cuando nosotros hablamos de lo que se necesita, iglesia, vamos a encontrar de que Jesucristo, en medio de lo que vino a hacer sobre la faz de la tierra, hay 5 criterios que nos va a regalar el capítulo 61 y en Lucas capítulo 4. Vaya conmigo por favor a Lucas para que podamos también leerlo. Y note que hay palabras que en el Nuevo Testamento cambian. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vea por favor el verso 16. ¿Lo tiene, iglesia? Verso 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si nosotros empezamos a analizar cómo el Señor hace esta exposición, encontraremos en primer lugar de que el Señor dice: yo he sido ungido para poder obrar en la necesidad de otros. Iglesia amada, usted y yo hemos sido llamados por Jesucristo no para vivir en 4 paredes toda la vida. Hemos sido ungidos por el Señor para poder ayudar a los que tienen necesidad. ¿Está conmigo, iglesia?
No podemos, iglesia amada, ver la bendición de Dios mientras nos volvamos desinteresados sobre lo que a Cristo le interesa en verdad. La iglesia que no tiene interés por las almas que se pierden es una iglesia que en realidad el Señor no estaría respaldando al 100%. ¿Por qué? Porque Cristo no vino para que hiciéramos fiesta en los templos. Porque Cristo no vino para que sacáramos los mejores ministerios de alabanza. Porque Cristo no vino para que formáramos clubes sociales. Porque Cristo no es una ONG. Cristo es el Salvador y la esperanza del mundo entero, que se está condenando y necesita salvación. Entonces no podemos pasar acá adentro todo el tiempo. Usted dice, pastor, pero yo no conozco tanto la Biblia para salir al África. No, es que no necesita salir al África. No necesita salir al África. A la par de su casa. Tal vez no se ha dado cuenta. Hay alguien que necesita la unción que Dios ha puesto en usted. Hablábamos hace unos días al equipo de teólogos que se están formando y les decíamos, debemos compartir lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo es posible que nos estemos llenando de la palabra y no compartamos a los demás? Necesitamos compartir de una manera especial. Jesús dijo, he sido ungido de parte de Jehová. Tengo la unción en mi vida. Y yo le pregunto esta mañana a usted, ¿usted tiene la unción de Jesucristo en su vida, iglesia? Hoy es el día que puede recibir a Jesucristo, hermano, y ser salvo una vez más. Gloria a Dios. Cuando usted y yo recibimos a Jesucristo, Él nos sella con su Espíritu Santo. Y nos volvemos templos y moradas de ese mismo Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesucristo. En usted opera el Espíritu de Dios. Y usted es capaz en el nombre del Señor de ver maravillas. Cuando usted abre sus labios, cuando usted toca a un enfermo, cuando usted lleva su cuerpo a un lugar para hacer bendición. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está con usted. Amén, iglesia. Santo. Este tema se está volviendo más doctrinal de lo que pensé. En primer lugar, vea conmigo por favor el capítulo 4 en el verso 18. Vamos a ir viendo parte por parte. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Cómo dice, iglesia? A los pobres. En primer lugar, Jesús dice, he sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La palabra buenas nuevas en el hebreo, en este caso en Isaías, vendría a ser la palabra basa. Y esta palabra significa buenas, alegres o noticias que producen gozo. Cuando nosotros vemos a Isaías, él estaba profetizando y decía, vendrá alguien que será ungido de parte de Jehová y traerá la noticia que al corazón le produzca gozo. Y créame, hermano amado, que reflexionando sobre esto, usted y yo a través del tiempo quizás hemos perdido la gratitud de esa buena noticia. Porque pareciera de que hoy venimos al templo, levantamos una oración, leemos la Biblia como si fuera algo tan simple. Amada iglesia, que podamos hacer eso es solamente el resultado de lo que Cristo un día hizo en la cruz del Calvario. Que no fue que le hicieron cosquillas, sino que lo azotaron, lo ofendieron, le colocaron corona de espinas, incrustaron una lanza en su costado. ¿Y qué fue lo que estaba haciendo Jesús? Derramando su sangre para que remitieran nuestros pecados que nos estaban condenando en el infierno. Entonces, que usted y yo podamos estar aquí sentados es el precio que Jesús pagó para poder tener libertad en medio de esa opresión. No podemos ver de manera simple lo que Jesús hizo. Cuando leemos Lucas, en el hebreo la palabra griega será evangelizó. Y la palabra hace referencia a las buenas noticias de salvación. Usted y yo debemos de llegar a un acuerdo de que Jesús fue ungido para venir a sacar de la opresión a la gente.
El mundo hoy en día necesita buenas noticias. Usted me dirá, pastor, pero yo no tengo pisto para darle a la gente. No es que el mundo no necesita pisto. El mundo necesita a Cristo. A Cristo. Usted me dirá, pastor, pero yo ya he trabajado en una célula y la gente está dura. No, es que ese trabajo no nos corresponde a nosotros. Usted y yo somos mensajeros. Vamos a llevar la buena noticia. Pero dice el capítulo 16 de Juan de que el Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado. No lo hacemos nosotros. Nuestra labor es llevar la buena noticia de salvación. Usted dice, pero no quiere escuchar. Solamente bastará a veces decirle a un corazón destruido, mira, quien te puede sacar de esa situación es Cristo. Y eso cambiará el corazón de aquella persona. A veces no necesitamos desarrollar una gran exposición en medio de nuestro día a día, sino solamente una sonrisa, un Cristo te ama. Y eso bastará para un corazón herido. Jesús vino a darle buenas nuevas a los pobres. Cuando nosotros, iglesia, encontramos acerca de las buenas nuevas, vamos a encontrar un detalle muy especial. En Isaías se ocupa la palabra abatidos. En Lucas ocupa la palabra pobres. Léalo conmigo. Lucas dice, me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes, iglesia? ¿A quiénes? A los pobres. Pero Isaías, ¿qué es lo que dice? Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. Cuando hablamos acerca de los abatidos, iglesia, en este caso serán aquellos que ya no soportan el yugo de esclavitud. Y fíjese que hay mucha gente que está a nuestro alrededor, que probablemente usted y yo podemos decir no necesita de Dios. A veces no se lo dice a usted, pero en su interior anda necesitando una mano que se le extienda. A veces hay personas que están alrededor nuestro que ya no quieren ni siquiera vivir, que ya ni siquiera le hayan sentido a la vida, que lo que quisieran es un día amanecer con los ojos cerrados y ya no tener conciencia de nada. Y están ahí trabajando con nosotros. Son clientes nuestros, son personas que nos piden ayuda, son personas con las que día a día tal vez compartimos. Pero en medio de esa situación, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dar dinero? No. Y cuando la palabra, en el caso de Lucas 4:16, hace mención de los pobres, estará ocupando la palabra tochos. Y esta palabra no es únicamente una palabra que define la necesidad financiera, sino que está definiendo la actitud de una persona. Dice de que las buenas noticias Jesús las vino a dar a aquellos que ya no soportan la vida. Ya no tienen esperanza en ninguna cosa. Y tal vez se ha fijado usted en personas que por más que intenten llenar su corazón, siguen sintiéndose vacíos. Por más que intenten distraer su mente de las cosas que le están abatiendo, regresan al mismo lugar. Usted verá, por ejemplo, gente que se refugia en el alcohol, gente que se refugia en las drogas, gente que se refugia en la música, etcétera. ¿Por qué? Están abatidos, quieren una salida, un lugar. Y es ahí donde necesitamos usted y yo llevar una buena noticia. ¿Cuál es nuestra buena noticia? Cristo vino a morir para sacarnos de la esclavitud en la que el diablo nos quiere tener. Cristo vino a morir para sacarnos de la esclavitud en la que el diablo nos quiere tener. ¿Cuántos son libres en este lugar? ¿Cuántos son libres en este lugar? ¿Cuántos agradecen al Señor porque Él ha sido bueno y esa buena noticia nos ha alcanzado? Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Fíjese bien, por favor, en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Buenas noticias, es el sermón que estamos compartiendo. Hechos capítulo 20, verso 24. Hechos capítulo 20, si lo tiene dígame amén.
Verso 24, escuche por favor a Pablo. Capítulo 20, verso 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, escuche, esto es precioso, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Con qué, iglesia? Con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Tengo una oración desde hace más de un mes para esta iglesia: que el Señor no nos deje en paz hasta que estemos compartiendo lo que Él quiere que compartamos. Nos hemos acomodado en que nosotros ya somos salvos y hemos descuidado familias, amigos, compañeros, clientes, personas alrededor de nosotros. Hemos llegado a un momento en donde nosotros sentimos plenitud con llenarnos nosotros. Y escuche por favor este verso. Hablaba este siervo del Señor y él dice: he dejado de estimar preciosa mi vida. Y a veces nosotros estimamos más precioso lo nuestro, lo mío, lo que me hace a mí sonreír. ¿A quién no le gusta recibir $100, por ejemplo? ¿A alguien no le gusta en este lugar? ¿A quién no le gusta, por ejemplo, recibir premios, halagos? A todos. Pablo en algún momento toma esta determinación y dice: quiero terminar mi carrera con gozo. Quiero terminar mi carrera con gozo. ¿A qué se refería Pablo? Yo quiero hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y yo quiero esta mañana, antes de pasar al segundo criterio, usted y yo estamos haciendo lo que Cristo quiere que hagamos. Pastor, el Señor a mí me llamó para ir a predicar a los necesitados. ¿Lo estamos haciendo? Y usted no me puede decir esta mañana: pastor, yo no soy evangelista. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice de que los que hemos conocido a Cristo hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Usted y yo somos los representantes de Cristo acá. Por eso vamos a entender desde esa perspectiva que si no hablamos nosotros, van a hablar las piedras. A mí me diera pena que hablara una piedra. Y yo teniendo esta boca, ¿verdad? Necesitamos predicar las buenas de salvación. Unos les dan risa. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Hechos capítulo 16 en el verso 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Que el hombre que aún no tiene a Cristo crea en Él y Cristo le hará salvo. Amén, iglesia. Esta es una buena noticia. Cuando a usted y a mí se nos alumbró Cristo, esa fue la noticia que transformó nuestras vidas. Esa fue la noticia que sacó una nueva sonrisa de nuestro corazón. Esa fue la noticia que nos volvió a regalar expectativas. Porque entonces teníamos vida, porque entonces conocíamos la verdad y entonces conocimos la libertad. Entonces, desde esa perspectiva, lo que el mundo necesita es una vez más el mensaje de salvación que Cristo vino a entregar. ¿Y quiénes deben de compartirlo? Nosotros. Nosotros. ¿Están de acuerdo con la palabra, iglesia? No conmigo, con la palabra. Vea por favor una vez más Lucas. Lucas 4 en el verso 18 sigue diciendo: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ese es lo primero. Lo segundo dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados. ¿De qué dice, iglesia? De corazón. Cuando hablamos desde esta perspectiva, vamos a encontrar en Isaías 61 una palabra diferente. Acá en el capítulo 4 de Lucas dice sanar. En Isaías ocupará la palabra vendar. Vendar. Isaías dice: me ha enviado a vendar. Usted lo puede checar en su Biblia. Cuando hablamos de vendar, en el hebreo, en Isaías sería chabash. Y esa palabra hace referencia a envolver fielmente. A envolver fielmente.
Cuando nosotros leemos en el caso del Nuevo Testamento, vamos a encontrar de que Él ocupa la palabra cura o quitar el dolor. Y acá me llama la atención bastante cómo Isaías lo define. Porque fíjese de que a veces puede parecer simple, pero a veces alrededor de nosotros hay personas que necesitan así un abrazo. Un abrazo. Reflexione un poquito. A veces hay familias que ya no se acuerdan cuándo fue la última vez que se dieron un abrazo. Cuando yo pienso en la palabra vendar, en Chabash, voy a encontrar de parte del Señor cuando Él dice, me ha enviado a vendar a los que están quebrados en el corazón. Eso incluye al que está triste, al que no quiere seguir, al que no le ha sentido a la vida. Yo encuentro a un Dios que dice, yo he sido ungido para poder abrazar. Abrazar. ¿Se puede imaginar un abrazo del Señor? Pastor, no me lo imagino. ¿Por qué no se lo imagina? Si el Señor se lo dio cuando se le presentó a su vida. Fue ese abrazo que lo restauró. Fue ese abrazo que le restituyó. Fue ese abrazo que le cambió la vida. Fue por ese abrazo que usted determinó en su corazón seguir adelante. Cuando vemos a Jesús, Jesús vino y Él vino a abrazar fielmente a la humanidad. Así como el salmista en una ocasión hablaba de la gallina que cubre a los polluelos, así el Señor vino a nosotros a cubrirnos de una manera especial. Recuerdo que cuando tenía, ni me acuerdo ya la edad que tenía, hace poquito, recuerdo que visitando a mi abuela, ella tenía gallinas y tenía una gallina pollitos. Oh, qué profundo, ¿verdad? Esos datos teológicos nos los enseñan el día lunes. Venga. Y recuerdo de que a mí me daban nervio los pollitos. Y yo recuerdo como todo niño, usted tiene su hijo y los niños quieren, pero pobrecitos los pollos, hasta se les saltan los ojos así cuando los agarran los niños, ¿verdad? Pero ese nervio, yo recuerdo, y más que hoy hasta los pintan. Más ansiedad me imagino que les ha de dar a los niños. Entonces yo recuerdo de que fui a agarrar un pollo, o andaba siguiendo los pollos y me habían dicho de que no lo hiciera. Y recuerdo de que en una de esas se descuidaron de mí y yo agarré un pollo y el pollo ya le iba a salir los ojos. Y en esa misma que yo tenía el pollo, de repente cuando vuelvo a ver, veía así que venía la gallina a picotearme. ¡Qué terrible! Esa figura jamás se me olvidó. ¿Sabe qué es lo que yo puedo visualizar en cuanto a la sanidad o al vendaje que Dios hace a nuestro corazón? De que Él es capaz de protegernos en medio de lo que el diablo quiere arruinar en nuestras vidas. El abrazo del Señor es como cuando a usted quizás alguien le está molestando y está pequeño y su padre le abraza y aparta a aquel que a usted lo está molestando. Entonces entenderemos el Chabash como una manera fiel de Dios en decirnos: hijo, tu corazón no está solo, está conmigo. Yo tengo cuidado de él. Qué terrible. Ese es nuestro Dios, iglesia. ¿Cuántos están alegres de ese Dios que tenemos? La palabra quebrantar hace referencia a lo deshecho, a lo que está roto, está hecho pedazos. Y cuando hablamos del corazón, en el hebreo y en el griego no hablará como biológicamente lo conocemos nosotros, como aquella parte o aquel órgano del cuerpo que bombea sangre, sino que desde el contexto hebreo vamos a entenderlo como aquello que envuelve a un ser total, al hombre completo, no como por partes. Cuando el Señor dice: he venido a vendar a los quebrantados de corazón, no es solamente aquellos que dicen que después que sentían mariposas hoy sienten una gran herida en su corazón. No, esa es emoción. Cuando Él habla acerca del corazón quebrado, Él dice: yo he venido a vendar a aquel que tiene necesidad en todo su ser.
Y créame que así como Dios es fiel de sanar una gripe, así también el Señor es fiel y poderoso para entregarnos vida eterna a cada uno de nosotros. Él es capaz de todo. Así como en algún momento en Juan 11:35 Jesús lloró, así también Él era capaz de decirle a los vientos y a las fuertes tempestades: callen, enmudezcan, y entregar días de gran bonanza a aquellos que estaban ahí. Así es nuestro Dios con nosotros. Él restaura, venda, abraza a los que están quebrantados. Usted dice esta mañana: yo siento esa necesidad. El Señor es quien abraza su vida de una manera especial. Regrese a Lucas, por favor, o si estamos ahí. Lucas capítulo 4 en el verso 18 sigue diciendo el tercer criterio: a pregonar libertad. ¿A quiénes, iglesia? A los cautivos. Una vez más encontraremos la palabra publicar. Y en este sentido encontraremos de que Cristo vino a publicar libertad. Vaya conmigo por favor a Isaías 61. Y acá ocupa otra palabra. Isaías 61. Fíjese en el verso 1 en la tercera parte. Ayúdeme a ubicarse en la tercera parte. Dice: a publicar libertad. ¿Cómo dice, iglesia? A los cautivos. Y voy a agregar de una sola vez, hermano, la siguiente parte que dice: y a los presos. ¿Cómo dice, iglesia? Apertura de cárcel. Quiero que por favor le prestemos atención a la palabra cautivos. La palabra cautivos hace referencia a la palabra prisioneros de guerra. Y aquí me llama la atención algo. Cuando usted y yo pensamos en un prisionero de guerra, estamos pensando en alguien de que estuvo en la batalla un tiempo. Estamos hablando de alguien de que no estuvo sentado todo el día, toda la vida. Y cuando yo leía esta palabra, que en el griego vendría a ser algo como malotos, vendría a representar algo como una persona que después de haber hecho intentos, está quizás diciendo: ya no puedo más, ya se acabaron mis fuerzas, ya hice varios intentos. Y aquí me interesa ministrar su corazón. Yo no sé qué cosas usted ha intentado y usted dijo: ya no puedo. Jesús dice que fue ungido para publicar libertad. Cuando usted y yo venimos a darnos por vencido y dejamos que la depresión, la angustia, la preocupación, la tristeza y todo eso se coloque gobierno sobre nuestra vida, son cadenas que nos impiden avanzar en nuestra vida. El Señor dice: yo he venido a publicar libertad. Aquellos que están cautivos, aquellos que son presos, anunciar apertura de cárcel. Cuando vemos al Señor, Él probablemente dentro de su ungimiento está considerando también a aquellos que habiendo quizás sido guerreros, aquellos que habiendo sido heraldos, hoy nos hemos quedado a observar nada más lo que sucede en nuestro entorno. El Señor dice: yo he venido a dar libertad a aquellos que sienten que ya no pueden, aquellos que sienten que ya lo intentaron todo, aquellos que dicen: yo ya intenté cambiar, yo ya intenté ser mejor, yo ya intenté salir de eso, yo ya intenté abandonar aquello. El Señor dice: yo he sido ungido para que tú recibas libertad de eso que a ti te ata. Si usted siente en su vida, hermano, que es mucha la carga, que es mucho el problema, déjese en las manos de Dios. Porque mejor cuidado que las manos de Dios pueden darnos, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Entonces Jesús, en último lugar, en el verso 2 de Isaías 61, encontraremos de que el Señor dice que fue ungido a proclamar el año de la buena voluntad. ¿De quién, iglesia? De Jehová. Cuando nosotros, iglesia amada, encontramos este detalle, aquí hay muchos criterios que a mí
me interesan, pero voy a puntualizar en uno. En Lucas capítulo 4, en el verso 19, no ocupa la palabra proclamar. En Lucas capítulo 4 ocupa la palabra predicar. Y la palabra predicar hace referencia, iglesia, al hecho de poder desarrollar en este sentido un anuncio. Y tiene que ver otra vez con el común denominador: pregonar, publicar, predicar, anunciar. Cuando nosotros hablamos del por qué Jesús fue ungido, el ministerio de Jesucristo no tiene sentido en este tiempo si no nos dedicamos a predicar que el Señor está a las puertas y que debemos prepararnos para ser una iglesia pura y sin mancha, y que cuando esa final trompeta suene, usted y yo estemos listos para irnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que sea que usted y yo estemos vivos o que ya estamos en la presencia del Señor, lo hayamos hecho con las botas puestas, sabiendo de que, como Pablo decía, quiero terminar mi carrera con gozo. ¿A dónde? Haciendo lo que el Señor me había llamado a hacer. ¿El qué, hermano amado? ¿Pupusas? No. ¿Frijoles? No. Predicando las buenas nuevas de salvación. ¿Sabe por qué en mi corazón, hermano, no quiero venir el 24 al culto sin antes ir a ayudar? Porque me siento egoísta. Porque siento que hay gente que tiene necesidad. Y piense por un momento que por la noche vamos a estar modelando mi camisa nueva, mi pantalón nuevo, mis zapatos nuevos. Tengo esto, me compraron aquí, me compraron allá. Y se puede imaginar que en la calle hay un niño de brazos que ni siquiera su mamá tiene para que a ella pueda producirle leche para ese bebé. ¿Puede pensar en eso? Puede pensar por un momento que mientras usted y yo le decimos al Señor gracias por estos alimentos, y es un banquetazo el que tiene en su mesa, hay en la calle gente que no tiene ni siquiera un plato de frijoles. ¿Puede pensar en eso? O puede pensar que ese mismo día de 24, después de estar compartiendo nosotros una gran cena, hubieron padres que tuvieron que ir a un basurero para llevar algo de comer por la noche a sus hijos. ¿Puede pensar en eso? Jóvenes, no le reclamemos a nuestros padres por lo que no nos dan. Es que vos no me das tal cosa, es que vos aquí, es que vos allá. Nunca han vivido caos como muchos lo viven. Y entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos unir nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para que las buenas noticias hasta este día no se detengan. ¿Qué necesita el mundo? Una sonrisa, un Cristo te amo, un abrazo, una mano que se extienda. A veces a usted y a mí, termino con este detalle, a veces a usted y a mí ya no nos hace falta ni tan siquiera un ¿cómo estás? A veces nuestros padres nos preguntan, ¿y cómo estás? ¡Ah, bien! O el esposo, o la esposa, ¿cómo te fue, mi amor, en el trabajo? ¡Ah, bien! No me estés molestando. Sí. Y sabe que hay personas que tal vez usted va a tener la oportunidad de acercarse y lo primero que le pregunte es, ¿cómo estás? Y cuando usted le pregunte ¿cómo estás?, se le va a rodar una lágrima por su mejilla. Y usted le pregunta, ¿qué te pasa? No me acuerdo la última vez que me preguntaron cómo estaba. Necesitamos revalorizar una vez más lo que tenemos de parte de Dios. Y usted y yo tenemos la bendición, a pesar de nuestras imperfecciones, flaquezas, debilidades, maldades, deserciones, infidelidades, de tener el regalo de la salvación en nuestras vidas. ¿Y qué hacemos con este regalo, amada iglesia? Es simple. Anunciemos las buenas noticias a los quebrados de corazón. Anunciemos las buenas noticias a los que ya no hayan qué hacer. Anunciemos las buenas noticias a los matrimonios que se están divorciando.
Anunciemos las buenas noticias a los jóvenes que ya no tienen sentido en la vida, si no es por una droga, si no es por un alcohol, si no es por una cuestión pasajera. Digámosle: Cristo te ama. Usted dice: no me hace caso, no lo necesita que le haga caso. Clave ese Cristo te ama en el corazón y deje esa semilla, porque cuando sea el tiempo el Señor la hará germinar. Y cuando germine será una bendición, porque esa buena noticia se sembró en ese corazón. Jesucristo fue ungido para desarrollar ayuda a los necesitados. ¿Y sabe para qué hemos sido ungidos usted y yo? Para continuar lo que Jesucristo empezó. Seamos saeta en las manos de Dios. Que cuando Cristo diga: te quiero mandar a aquel corazón herido, usted y yo digamos: heme aquí. Y con la fuerza de la mano de Dios, ¡fua!, podamos llegar a ese corazón. Decir las palabras que menos nos imaginamos, como aquel Pedro frente al concilio, que le dijo al Señor: Señor, ¿qué voy a decir? Ahí está Pablo, él es más preparado que yo. Y el Señor le dijo: no te preocupes, cuando estés delante de ellos, yo voy a poner las palabras que tú tienes que hablar. Usted es una bendición en las manos de Dios. Y le dejo un reto esta mañana. Si hay cosas que este año no nos salieron bien, reflexione sobre algo. ¿Nos descuidamos de lo que le interesa al Señor? Pastor, yo sé que debo de predicar, pero este año no lo hice. Hagamos un nuevo pacto con el Señor, porque en lo personal yo ya no soporto estar aquí adentro. Nos vemos bonitos, nos vemos felices, pero cada vez que estamos aquí horas, hay gente que se está yendo al infierno. Hay gente que se está muriendo sin Jesús. Y es ahí donde el reino nos ha enlistado a nosotros para hacer bendición. Amén, iglesia. Transmitamos las buenas noticias, porque lo que hagamos en el Señor jamás será en vano. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele al Señor fuertes palmas, iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Póngase de pie, por favor, en esa misma concentración.